Y en esto de ver nuevas dimensiones, hoy nos vamos a ocupar de la violencia vicaria. Yo le contaba fuera de micrófonos a nuestra invitada esto de haberlo descubierto a través de uno de sus tweets, este concepto que es relativamente nuevo en nuestro continente, no existe en nuestra legislación, pero sí existe en la legislación internacional, violencia vicaria. De este artículo escrito por Carolina Camilo Zavala, que es nuestra invitada, a quien recibimos con muchísimo gusto. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Tania, por la invitación. Por favor, ella es doctora en Derecho y Ciencias Sociales de la UDELAR, diplomada en Género y Políticas Públicas de Flaxo, la Facultad Latinoamericana en Ciencias Sociales, defensora pública del Interior, actualmente en Canelones, con antecedentes en el Chuy, y junto a Lucía Long Álvarez escribió este artículo para la revista de la Defensa Pública, que veo que es un libro. Sí, es un libro que salió el mes pasado en un congreso que organizó la Dirección Nacional de Defensoría Pública. Este artículo se llama Análisis normativo y práctico de la violencia vicaria en Uruguay. Y a ustedes capaz que les está pasando lo mismo que me pasó a mí cuando vi esa palabra. ¿A qué refiere? ¿Qué quiere decir? Buscarlo en Google, buscarlo en un diccionario y darse cuenta de que sí conocía de qué estaba hablando este tuit, este artículo en particular. ¿Qué es la violencia vicaria, Carolina? Muy bien. Bueno, la violencia vicaria en verdad es un concepto reciente, surge en el año 2012 y bueno, es creado por Sonia Vaccaro, quien es una psicóloga forense argentina, pero que está radicada y trabaja en España. Y bueno, lo que significa la violencia vicaria, como bien dice la palabra vicaria en nuestro idioma español, quiere decir sustitución, ¿no? Es cuando la violencia de género se perpetúa a través de una sustitución de la persona, que es la víctima principal, que en este caso es la mujer, a través de otras personas o de otros objetos o cosas preciados por esa víctima. En general, cuando nosotros hablamos de violencia vicaria, estamos hablando de esa violencia donde hay un desplazamiento entonces de esa víctima principal y sobre todo cuando se utilizan a los menores hijos de esa pareja, o sea, el agresor utiliza a los hijos para continuar desarrollando las conductas de violencia, ¿no? El sometimiento, el control, la vulneración de los derechos a través de los hijos e hijas menores de edad. Ese es básicamente el concepto. Nosotros este año tuvimos, lo decíamos en la apertura del programa, 2 golpes muy fuertes de impacto, de horror realmente frente a la pantalla, con la forma más cruel de esa violencia vicaria, que es el asesinato de los hijos de esa mujer. Y como decía esta especialista argentina, una violencia que sabe que va a esa mujer y que es una violencia permanente, ¿no? Un dolor permanente. ¿Por qué es importante hablar de violencia vicaria? ¿Por qué es importante que ustedes, los defensores de oficio y el resto de los protagonistas del Poder Judicial, tengan esos conceptos sobre papel? Muy bien, en verdad surge también la necesidad de estudiar este tema y de traerlo por nuestro ejercicio profesional. Nosotras, tanto Lucía Long como yo, somos defensoras públicas, nos trabajamos en lo que es la materia de familia y familia especializada. La Defensoría Pública asiste en casi el 90% de los procesos judiciales que tienen que ver con la violencia intrafamiliar. Entonces, bueno, en la práctica profesional nosotros evidenciamos ciertas conductas o ciertas situaciones que tienen que ver con la violencia vicaria. Y en ese sentido nosotros entendemos que había que ponerle ese nombre, ¿no? Llamarlo por como es. La violencia vicaria, que en otros países ya está mucho más desarrollada, ya está incorporada en la normativa en forma expresa. Tanto es así que Argentina, por ejemplo, tiene un proyecto de ley que busca incorporar el concepto de violencia vicaria a su normativa. Y es importante ver también lo que dice esta autora, ¿no? Vaccaro, de que la violencia vicaria en general se desarrolla en un cierto contexto. ¿Cuál es el contexto donde se desarrolla? Principalmente en las separaciones, ¿no? O cuando existen denuncias y medidas de protección, medidas cautelares, donde el agresor tiene prohibido acercarse, comunicarse o relacionarse a la mujer, a la víctima. Entonces, es a través de esa imposibilidad que tiene, ¿no? Físicamente de poder continuar ejerciendo la violencia, que desplaza y busca otros mecanismos para continuar ejerciendo la misma. Y es ahí que nosotros evidenciamos estas situaciones. Donde más nos preocupa es con la situación de los menores hijos. Y es muy fácil identificarla en esos casos más extremos, que es la violencia vicaria femicida, ¿no? Que es aquella en la cual el agresor da muerte a sus hijos con el fin de causarle mayor daño en vida a esa mujer. Sabe que los hijos es lo más preciado que tiene la mujer y que obviamente es la forma de hacerle mayor daño, y es por eso que su objetivo es
dar muerte a sus hijos, que obviamente es el hecho más trágico. Pero como tú decías, ese es el último trayecto de la violencia. Y obviamente no se comienza por ahí. Hay situaciones y formas de violencia vicaria capaz que más sutiles o más naturalizadas por todos, que se van generando y que es importante, sobre todo nosotros como operadores jurídicos, poder visualizarlas a tiempo. Estamos hablando, por ejemplo, de las omisiones a los deberes inherentes a la patria potestad, cuando los padres, por ejemplo, dejan de cumplir con los deberes de alimentos como forma de dañar y de controlar a la mujer económicamente y que ella se replantee inclusive retomar el vínculo, ¿no? Para poder darle de comer a sus hijos. Estamos hablando, por ejemplo, de la violencia que se ejerce en el contexto del hogar, donde obviamente los niños no son mero testigos y que obviamente sufren esas situaciones, ¿no? de presenciar muchas veces las agresiones, los insultos, las amenazas, y que muchas veces cuando se da esta separación, los ámbitos de las visitas también son utilizados como forma de continuar, por ejemplo, controlando, ¿no? Y muchas veces vemos esos interrogatorios de los padres a sus hijos, bueno, ¿qué hizo mamá? ¿Qué está haciendo? ¿Con quién sale? ¿Con quién habla? O generar ciertas ideas en contra de la progenitora para seguir perpetuando, ¿no? esa violencia. En el detalle, en esta nota que ustedes realizaron, este artículo, ustedes enumeran un montón de ejemplos de esa violencia vicaria y uno es precisamente la judicialización extrema. Sí. Y uno a veces pierde la perspectiva de que eso también es una agresión para los chiquilines. Nos concentramos básicamente en ese tipo de violencia vicaria por ser el ámbito donde nosotros ejercemos nuestra profesión. Y la verdad que sí, lo alertamos y lo vemos muy frecuentemente cuando se utiliza a los hijos, ¿no? con una excesiva judicialización a los efectos de causar daño. A través de reiterados procesos judiciales, ¿no? Vemos progenitores que muchas veces anteriormente no tenían intereses, por ejemplo, en la custodia o en las visitas de sus hijos, y a raíz de una denuncia, una separación, comienzan a judicializar excesivamente estos casos, someterlos a pericias, a denuncias respecto de los hechos, que obviamente esto causa daños muy graves a las víctimas, a las mujeres víctimas, pero también constituye un tipo de maltrato infantil y que por lo tanto los operadores de la justicia también tenemos que estar alerta y ver cuando estamos frente a este tipo de casos. Este artículo es de consumo de los operadores de la justicia. ¿Por qué es importante esa reflexión? ¿Por qué es importante esa mirada? Porque ustedes lo escriben. Existen en nuestra legislación muchísimos mecanismos de protección, quizás no con esas palabras, pero sí para buscar prevenir estas situaciones tan graves que pueden llevar a la muerte, pero que también, sin llegar a eso, lastiman para el resto de la vida. Sí, nosotros estuvimos estudiando el tema y vemos que si bien en la normativa expresamente, por ejemplo, el artículo 6 de la ley 19.580, que es la ley de violencia basada en género, no habla dentro de los tipos de la violencia vicaria, sí vemos que la definición de muchos tipos de violencia subyace, ¿no? El concepto de la violencia vicaria, o sea que está incorporado en nuestra normativa y tenemos mecanismos para proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes de esta violencia. La Organización Mundial de la Salud, Naciones Unidas, el Comité de los Derechos del Niño, están tratando de que se visualice este tipo de violencia y que se entienda que la violencia de género no es solamente una cuestión entre adultos, ¿no? Cuando en un hogar suceden hechos de violencia y existen niños, obviamente estos niños no quedan aislados, no son meros testigos de un hecho de violencia, sino que traen consecuencias emocionales, psicológicas, físicas a corto, mediano y largo plazo, sobre todo en una edad de crecimiento y de desarrollo, que obviamente es muy importante que los niños vivan una vida libre de violencia. Por lo tanto, no podemos invisibilizar esta violencia como que si los niños no tuvieran ningún tipo de consecuencia y poder emplear los mecanismos judiciales que existen para ver si estamos ante un caso de estos y por lo tanto entablar todas las medidas judiciales que correspondan. Voy a hablar ahora de los procedimientos judiciales que existen y de las que podrían existir y cómo pueden impactar eso en los chiquilines, pero quería que manejáramos alguna de las cifras que están en el artículo también para tomar real dimensión de las cifras que nos da tanto el CIPIAB, UNICEF, Ministerio del Interior, Ministerio de Desarrollo Social. Es escandaloso el impacto de la violencia sobre nuestros niños, niñas y adolescentes. Sí, así es. Nosotros, si bien como la violencia vicaria no está actualmente estudiada a profundidad en nuestro país, sí pudimos recabar datos de diferentes organismos que nos dan la pauta de cuál es la prevalencia que existe de violencia intrafamiliar y cómo afecta a los niños.
El CIPIAP, por ejemplo, tiene datos muy contundentes, que significa que, por ejemplo, en el Ministerio de Salud Pública las intervenciones que se realizaron por violencia de género, casi el 50% fueron respecto de niños, niñas y adolescentes. Entiende a su vez que 1 de cada 3 niños que ha sido víctima de violencia intrafamiliar tiene naturalizada esa situación, ¿sí? Por otro lado, si nosotros tomamos la segunda encuesta de prevalencia de violencia de género y generaciones del año 2019, nos informa que más de 380.000 niños de nuestro país viven en hogares donde aconteció algún tipo de hecho de violencia intrafamiliar en los últimos 12 meses. Por otro lado, también tomando los datos del Ministerio del Interior, en la cantidad de denuncias por violencia de género, casi el 50% fueron en presencia de niños, niñas y adolescentes. Y por último, otro dato también muy contundente, es un dato que aporta UNICEF del año 2016, donde un estudio indica que del 2012 al 2016 existieron 30 muertes, 30 homicidios de niños, niñas y adolescentes por causas intrafamiliares, a causa de violencia intrafamiliar. Por lo tanto, es una prevalencia muy, muy importante. Enorme. Nos queda un minuto de conversación y solamente me gustaría una definición. Vos estuviste invitada a la Letra Chica hace un tiempo para hablar de tenencia compartida y esto permea este tema, ¿no? Porque hay métodos, hay elementos que tiene nuestra justicia para preservar siempre el interés superior del niño, que muchas veces está confundido con tener la misma relación con su papá y con su mamá. Exacto. Sí, nosotros de la Asociación de Defensores Públicos venimos trabajando y aportando sobre la discusión de este proyecto de ley. Sobre todo entendemos que el proyecto de corresponsabilidad en la crianza, en los artículos 4 y 6, el cual mantiene el régimen de visitas, sin importar si existen o no denuncias de violencia intrafamiliar, entendemos que desprotege a los niños, sobre todo en los casos de violencia vicaria, y por lo tanto no estamos de acuerdo. Entendemos que es un riesgo y que responde a un viejo paradigma de eso que venía mencionando, ¿no? De que la violencia de género es una cuestión entre adultos y que por lo tanto los niños no forman parte de ese contexto de violencia, lo cual es errado y es contrario a lo que nos dicen los organismos internacionales. Por lo cual entiendo que hoy tenemos un mecanismo, que es la Ley de Violencia Basada en Género, en su artículo 67, que establece la posibilidad de hacer pericias e informes con equipos multidisciplinarios para determinar si ante un caso de denuncia de violencia de género podría existir o no violencia vicaria. Y ahí poder determinar si existe o no existe la necesidad de la suspensión de visitas. Por lo tanto, entiendo que en general, el proyecto de corresponsabilidad en la crianza no aplica para las familias que no tienen problemas. Las familias que no tienen problemas de convivencia y se separan, bueno, arreglan sus asuntos respecto a sus menores hijos fuera de la justicia. Las que llegan a la justicia, la mayoría de ellas, es porque existe algún tipo de violencia intrafamiliar. Y por lo tanto, a esas familias no le podemos desproteger o no darle garantías para, bueno, garantizarle a todos los miembros de esa familia vivir una vida libre de violencia. Carolina, muchísimas gracias por tu presencia en nuestro canal, en nuestro programa, pero además por este aporte tan humilde hacia el propio colectivo de construir miradas hacia el interior de los actores del Poder Judicial. Bueno, muchas gracias a ti por el interés también en el tema y gracias por la invitación. Te volvemos a invitar y también junto a Lucía para seguir hablando de este tema.